pues camine en la rectitud, así como también estaremos hablando acerca de lo que es el amor en la familia, un tema tan importante, un tema tan interesante que hoy en día debe de fortalecerse para que nuestra familia, para que la sociedad entera viva de manera diferente. Y al mismo tiempo también estaremos hablando de la vida acerca de dos apóstoles como lo son Pedro y Pablo, grandes vidas que nuestro Señor Jesucristo conoció, vio y moldeó en su momento determinado. Así que les invitamos a que sigan con nosotros en sintonía. Ahora vamos con nuestra primera pausa musical a cargo de La Voz del Desierto, un grupo de música de la diócesis de Alcalá de Henares. 3 de los miembros de la banda son sacerdotes católicos. La alabanza se titula El Magnífica. Que la disfruten. Mi alma la grandeza de Dios, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado mi humillación. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Señor ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Proclama mi alma la grandeza de mi Dios. Proclama mi alma la grandeza de mi Dios. Hermanos, continuamos pues con el desarrollo de este bonito programa, y es así como hemos escuchado esa linda y preciosa alabanza, la cual se titula El Magnífica, que pues nos hace ver, ¿verdad?, ese llamado que tuvo María, ese sí, ¿verdad?, de María hacia nuestro Señor Jesucristo, hacia darle la vida al Hijo de Dios, ¿verdad?, a nuestro Salvador y Redentor. Bueno, vamos a continuar entonces con este programa, y en esta oportunidad pues nos acompaña el hermano José Mauricio Orellana, quien es miembro del Movimiento Católico Misionero de Jesús, o sea, el MDJ, ¿verdad?, de aquí del barrio El Calvario. Bienvenido, hermano. Así es. Bueno, muchas gracias por la invitación, primeramente a Dios, ¿verdad?, por la oportunidad de compartir con mis hermanos de encuentros conyugales. Nosotros, pues, el estar acá, pues, como ya lo decía, es una gran oportunidad de dar este mensaje y hablar de la palabra de Dios, ¿verdad? Como ya decía mi hermano, mi nombre es Mauricio Orellana y pertenezco a la comunidad Misioneros de Jesús del Calvario. Excelente, hermano, bienvenido, gracias por acompañarnos en esta noche en la transmisión en vivo de este programa de María Auxiliadora Radio. Vamos a hablar acerca de lo que es el libro de los números, ¿verdad? Estaba leyendo yo un poquito acerca de ello, porque hay que también documentarse, ¿verdad? Es correcto. Sí, hay que leer un poco. Entonces, y encontraba muchas palabras, mucho significado acerca de lo que es el libro de los números, pero me gustaría que usted en esta oportunidad pues nos comentara acerca de cuál es básicamente el significado del libro de los números.
Bueno, ante todo quizás mencionar que el libro de los Números es el cuarto libro del Pentateuco, ¿verdad? De los primeros 5 libros que tiene nuestra Biblia. Y pues hay muchos significados con respecto a lo que es el libro de Números, ¿verdad? Y entre esos está que tiene por nombre Mebitbar, que tiene por significado en el desierto. Tener en cuenta de que el libro de Números se escribe a la salida de Egipto, ¿verdad? Después de pasar por el Mar Rojo, ¿verdad? Esa vivencia que tuvo el pueblo de Israel, ¿verdad? Después de salir de esa esclavitud. Es ahí donde pues se escribe este libro, ¿verdad? Muy bien, excelente. Hablando acerca de lo que es la salida, ¿verdad?, de los egipcios, ¿verdad? ¿Es correcto? Podríamos nosotros, por decirlo así, básicamente definir que la ubicación geográfica en donde fue escrito el libro de los Números sería en el desierto, sería la inspiración que Dios le dio. De hecho, toda la vivencia que el pueblo de Israel vive y donde se describe en este libro del Pentateuco es en el desierto. Es importante mencionar de que esta vivencia que tuvo el pueblo de Israel tiene muchas facetas en las cuales Dios se muestra con su pueblo, y en ese sentido es donde Moisés, que es el líder en el cual se muestra en este libro, tiene que pasar muchas circunstancias. Es bien interesante este libro porque hay muchas características que ayudan a determinar por qué el pueblo tuvo que pasar ese desierto, ¿verdad? Sí, una gran prueba que me imagino que pues ellos tuvieron que sufrir mucho, pero con la ayuda de Dios, porque lo llevaba de su mano, ¿verdad? Lograron asimilar esa prueba, ¿verdad? Digámoslo por decirlo así, ¿verdad? Que fue una prueba que ellos vivieron en ese momento, ¿verdad? Es correcto. Quizás, hermano, tener en cuenta de que ellos lo que buscaban era la tierra prometida. Ellos iban en busca de ese lugar que ya Dios les había prometido desde hace años. Desde que ellos eran esclavos ya Dios les estaba dando una tierra a ellos, ¿verdad? Claro, sabemos el proceso ya en el Éxodo, todo lo que vivieron. Pero ellos iban en busca de lo que era esa tierra prometida. ¿Existe alguna parte dentro de lo que es el libro de los Números que podamos compartir con los hermanos para que se vea la vivencia prácticamente que ellos también tuvieron que sufrir en el momento en que Dios les auxiliaba? Claro. Uno de los capítulos que mucho me llama la atención es el capítulo 13, versículo del 1 al 3, y dice de esta manera: Yahvé dijo a Moisés, envía hombres adelante para que exploren esa tierra de Canaán, que voy a darles a los israelitas. Cada tribu elija como representante a uno de sus jefes. Moisés los envió pues después al desierto de Parán, según les ordenó Yahvé. Vamos a pasar un poquito más al versículo 25, donde siempre sigue este mismo relato, y dice de esta manera: al cabo de 40 días volvieron de su inspección a ese país. A su regreso le presentaron a Moisés, Aarón y a toda la comunidad de los israelitas en Cades, en el desierto de Parán. Dieron cuenta de su recorrido ante toda la comunidad y les mostraron los productos del país. Esto fue lo que encontraron. Entramos al país a donde nos enviaron. Realmente es una tierra que emana leche y miel. Aquí están sus productos, pero el pueblo que vive en ese país es muy poderoso. Las ciudades son muy grandes y fortificadas. Hemos visto incluso a los descendientes de Nat. Los amalecitas viven en Neguet, los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña. Los cananeos están instalados en la costa del mar y las riberas del Jordán. Caleb calmó al pueblo que murmuraba contra Moisés. Subamos, les dijo, conquistemos ese país que somos capaces
demás. Pero los hombres que habían subido junto con él le replicaron: no podemos atacar ese pueblo porque es demasiado poderoso para nosotros. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Este es uno de los capítulos un poco largo, ¿verdad? Para los hermanos que están sintonizándonos por este medio de comunicación. Repito, la cita bíblica es Números capítulo 13, versículos del 1 al 3 y posteriormente del 25 al 30, donde se nos muestra de que ya Dios ya había dado una orden. Cabe recalcar que hemos mencionado al principio de que lo que el pueblo de Israel en el libro de los Números buscaba era la tierra prometida. Y nuestro Dios ya le daba ya un mandato, ya le daba una orden. Y dice la misma palabra, resumiendo un poco lo que hemos leído, que escogen a uno de cada tribu. Cabe mencionar de que eran 12, entonces eran 12 personas que iban ahí. Pero de estos, 10 personas no creían de lo que Dios era capaz de hacer. Es bien importante determinar de que cuando Dios nos da una orden, hermanos, quiero hacer un paréntesis en esto, cuando Dios habla, cuando Dios promete algo, nosotros debemos de creer. El pueblo de Israel había visto cómo su mano había arremetido contra el faraón, había visto cómo había abierto el mar rojo, o sea, Dios se había mostrado con su poder ante ellos, pero cuando les da esta orden, cuando les da este mandato, ellos se sienten con temor. Es ahí donde nuestro Dios se siente un poco decepcionado. Hermanos, ustedes pueden decir, bueno, ¿y por qué estos hermanos? Porque si algunos ya han escuchado el libro de Números, habla que ellos caminaban por el desierto, daban vueltas en el desierto, pero era porque había una parte de este pueblo que no creía de lo que Dios podía darles. A los que nos están sintonizando, los que nos están viendo por esta red social, yo quiero decirles algo en el nombre de Dios. Cuando Dios promete algo en su palabra, Él lo cumple. Él no es hombre para mentirnos, sino que todo lo que nosotros debemos de hacer es creer en lo que Dios nos está diciendo. Nosotros debemos de dar ese paso de fe, ese paso en el cual, hermano, aunque la circunstancia sea difícil, aunque nosotros veamos gigantes, porque así dice la palabra de Dios, que estos hombres veían gigantes incluso en ese lugar, y me llama la atención más cuando dice que ellos sabían que de este lugar, dice que emanaba leche y miel, o sea, era una tierra bendecida, era algo que quizás todos anhelábamos, era lo que Dios tenía para ellos. Sin embargo, 2 personas, entre esos Caleb, sí decía que podían hacerlas. Los que están sintonizando, quizás en tu familia puede haber alguien que dice que no se puede, pero hay alguien que quizás tiene el deseo de decirle que sí puede salir adelante. Si hay un desierto que quizás que estamos pasando, hay una circunstancia que estamos viviendo, yo quiero decirles que ese desierto no puede seguir si estamos con el Dios Todopoderoso. Nuestro Dios siempre está con nosotros, Él es el que camina delante de nosotros. Dice la palabra de Dios que cuando era de noche había una columna de fuego cuidando a este pueblo, hermano. Y dice que cuando era de día, también había una nube cuidándonos. ¿Qué quiere decir? Dios cuida de nosotros cuando le creemos, hermano. Y es aquí donde nosotros quizás podemos estar pasando situaciones difíciles, pero si no le creemos a Dios, si no estamos conscientes de lo poderoso que es, nuestras vidas quizás van a seguir en un desierto. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír, dice, y el oír la palabra de Dios, el oír una proclamación de Dios para cada uno de nosotros. Amén, así es, y es cuando Dios actúa más que todo cuando nos ve en ese momento, ¿verdad?, de debilidad, cuando nos ve que estamos fracasando por algo, ahí es cuando la mano de Dios pues se hace presente, ¿verdad? Como usted ya lo mencionaba, Él ayudó mucho, grandemente, ¿verdad?, a los que iban cruzando el desierto, ¿verdad? ¿Y por qué los ayudó? Porque era orden prácticamente de Él, ¿verdad? Amén. ¿Tenemos alguna otra cita bíblica que podríamos compartir para todos nuestros hermanos que nos sintonizan en este momento? Mencionar un poco que en el libro de los Números se va a mostrar también lo que es una rebelión, la desobediencia. Hermanos, esto es tremendo. Todos los que en su momento le hemos fallado grandemente a Dios, sabemos que desobedecerle a Él
saber de que estamos en lo incorrecto, saber que estamos en una situación difícil de pecado, saber que quizás estamos en algo que no nos puede llevar a ver esa bendición, a ver esa tierra prometida. Nosotros quizás vamos a ser pasados también por una prueba. Amén. A mí me ha encantado investigar un poco de este libro. Quizás lo había hecho de una forma así como rapidita, pero ahora que tuve la oportunidad de esta invitación, pues Dios me ha permitido conocer más. Y entre eso es que la desobediencia, hermano, es una de las causas grandes para que este pueblo no pudiera alcanzar lo que quería. Y vamos a verlo también en otra cita bíblica, en otro capítulo bien representativo de este libro. Y está tomado de Números 20, para los que están anotando, Números 20, Número 21, capítulo 21, versículos del 4 al 9, dice de esta manera: dejaron el monte por el camino del mar de Sur, para rodear el territorio de Edom. En el camino el pueblo perdió la paciencia y murmuró contra Dios y Moisés: ¿por qué nos hicieron subir de Egipto para que muramos en el desierto sin pan y sin agua? Ya estamos aburridos de esta comida sin gracia. Entonces Dios mandó contra el pueblo serpientes ardientes. Muchos de los israelitas murieron por sus mordeduras. El pueblo fue a ver a Moisés y le dijo: hemos pecado, hemos murmurado contra Yahvé y contra ti. Ruega a Yahvé por nosotros para que aleje de nosotros las serpientes. Moisés oró por el pueblo y Yahvé le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y colócala en un poste. El que haya sido mordido al verla sanará. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un poste. Cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y se sanaba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, yo creo que... Más claro no puede ser, ¿verdad? Sí, claro. Y yo creo que aquí se echa de ver que, o se muestra, de que muchas veces nosotros renegamos de las cosas. Quizás estamos siendo bendecidos, hermanos. Yo quiero decirles de que en la comunidad a la cual yo pertenezco visitamos enfermos, visitamos diferentes circunstancias, y ahí nos damos cuenta de lo bendecido que somos, porque podemos estar de pie. A esta hora, hermanos, tú puedes estar tranquilo, quizás desde tu computadora, de tu teléfono, y quizás te puedes levantar, ir a hacer cualquier cosa, pero cuando otros no lo pueden hacer. Otros están postrados en una cama, otros quizás quisieran tener una oportunidad de hacer algo diferente, pero no pueden por sus diferentes circunstancias. Quizás el hombre siempre ha renegado de todo. Así es. Quizás recordar un poco, para hacer remembranza de esta cita bíblica, hermano, de que ellos sufrían siendo esclavos. Ellos sufrían y clamaban a ese Dios que los liberara. Pero ¿qué sucede? Cuando los libera, siempre se quejan. Entonces es ahí donde nosotros, hermanos, podemos hacer una reflexión grande. Todo lo que nos pasa es para el bien de que les amamos a Dios, así dice la palabra. Y quizás lo que tú puedas estar pasando, lo que tú puedas estar viviendo, quizás familiarmente, con tu pareja, con tus hijos, económicamente, tiene un proceso. Y quizás tiene nombre cada una de esas circunstancias. Pero así como tiene nombre esas circunstancias, esa enfermedad, ese problema, también la cura, la respuesta a eso tiene nombre y se llama Jesucristo de Nazaret. Amén. ¿Verdad? Aquí dice la palabra de Dios que como por renegar, les mandó una serpiente, los mordían y morían. Hermanos, yo quiero decirles algo en el nombre de Dios. Dice en la misma palabra que el enemigo, el diablo, anda como león rugiente viendo a quién devorar. Es ahí donde nosotros debemos de tener cuidado. Debemos de saber de que así como hay alguien que nos bendice,
hay alguien que no quiere que seamos bendecidos, y ahí debemos de tener cuidado y debemos de estar siempre del lado de Dios. Dice la misma palabra que nosotros a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque es ahí donde muchas de nuestras actitudes delante de nuestra sociedad es donde nosotros nos mostramos tales como somos. Amén. Pero es donde Dios nos dice que debemos de mantenernos firmes. Aquí estos hombres fallaron, renegaron, murmuraron, y Dios les mandó la prueba. Pero a la misma vez Dios, en su gran amor y misericordia, los perdona y les manda también la cura. Así es nuestro Dios, hermano. El libro de Números habla de tantas cosas que el pueblo se equivocó, hermano. Habla de cómo la gente renegó, pero también habla cómo Él se mostró para que puedan alcanzar lo que ellos tanto anhelaban. Gracias, hermano Mauricio Orellana, por esta no pequeña catequesis, pero una gran catequesis que el libro de los Números pues nos habla. Y en esta oportunidad, en esta noche, pues usted también nos ha venido a compartir para toda la teleaudiencia que está ahí pendiente en las redes sociales, ¿verdad? Le agradecemos muchísimo, esperamos pues también tenerle nuevamente en otra oportunidad pues acá con nosotros, ¿verdad? Para que nos siga brindando un poquito más de esa catequesis que la Biblia tiene ahí y no la encontramos y no la vemos porque nunca la buscamos, ¿verdad? Dios está ahí llamándonos y nosotros no queremos todavía seguirlo, ¿verdad? Sus palabras entonces de agradecimiento, y pues esperamos pues que sigamos siempre en contacto, ¿verdad?, con usted para que nos pueda brindar siempre esta bonita información. Sí, bueno, dar gracias a Dios por esta oportunidad. Decía al principio que es una gran bendición para mí compartir la palabra de Dios. Dar gracias a nuestra Madre, la siempre Virgen María, ¿verdad?, que siempre nos envuelve con su manto. Dar gracias a este movimiento que está haciendo gran labor. Las redes sociales también pueden ser de mucha bendición cuando las utilizamos de la mejor manera. Una gran herramienta, ¿verdad? Entonces, yo solo le digo a los que nos están viendo por este medio, de que Dios es capaz de bendecirnos, Dios es capaz de sanarnos, Dios es capaz de liberarnos. Para Dios no hay nada imposible, solo es de creerle y no desconfiar del poder que Él tiene. Bendiciones. Muchas gracias. Regresamos entonces después de esta pausa musical a cargo del hermano John Carlos con la alabanza titulada Mi Familia. Que la disfruten. Tengo una familia que confía ciegamente en mí. Tengo unos pequeños que les sobran ganas de vivir. Yo tengo una esposa que le basta solo con creer de que todo estará bien, que todo estará bien. Y yo tengo un padre que camina siempre a mi lado, que me ama tanto y que nunca me ha abandonado, que me da las fuerzas para seguir avanzando, para lograr lo que quiero y así seguirle cantando. Que yo tengo un padre que nos ama tanto, cuida a mi familia, carga su brazo y de lo malo Él siempre me ha cuidado. Y yo tengo un padre que nos ama tanto, cuida a mi familia, nos carga en su brazo y en la prueba no me ha desamparado. Ay, no, no, ay, no, no, ay, no, no, no me ha desamparado. Bueno, es así como hemos compartido esa bonita alabanza Mi Familia con John Carlos, un elemento bien importante, ¿verdad?, de la sociedad, para que esta sociedad comience a caminar, para que esta sociedad comience a mejorar, es la familia, el amor en la familia, un tema con el cual pues en esta noche vamos a compartir para todos ustedes de las palabras pues de nuestro hermano Nelson Alvarado. Bienvenido, hermano Nelson. Él es miembro activo pues de nuestro movimiento de encuentros conyugales de acá de Zacatecoluca. Hermano, ¿cómo estamos con esos ánimos? Pues, bienvenido, mucho gusto. Bien, gracias a Dios, hermano Will. Pues agradecerles el espacio y felicitarles porque esta es una manera de evangelizar grandísima a través de las redes.
y es sacarle un buen provecho de alguna manera a las redes, haciéndolo provechoso para poder llevar la palabra de Dios. Bueno, y los agradecimientos también, porque ya tenemos comentarios ahí, me dicen en las redes sociales, ya hay pequeños comentarios, su esposa pues está también ahí pendiente de usted, en este momento un saludo también para ella. Sí, bueno, un saludo a mi esposa y a mis hijos, Carlita, que estuvo el sábado pasado, ¿verdad? Hoy nos ha tocado pues venir a compartirles este tema que es acerca del amor en la familia. Bueno, qué bueno, nos alegra muchísimo. Entonces, hermano Nelson, sin mayor preámbulo, ¿de qué trata el amor en la familia? Fíjese que vamos a hacerlo basado en la exhortación apostólica de el Papa Francisco, conocida como Amoris Laetitia. Podemos poner tal vez la imagen. En la imagen está cómo es que está compuesta esa exhortación, que de hecho les invitamos a todos los matrimonios a que puedan leerla, para que puedan empaparse. Es una exhortación muy hermosa, muy realista. A mí me sorprende mucho esa exhortación. No sé si ya tenemos las imágenes, si ustedes se fijan, son 9 capítulos, pero en esta oportunidad nos vamos a enfocar más en el capítulo número 9, porque es muy extenso. Y vamos a hablar un poco, tal vez no tanto en relación al amor, pero sí es importante lo que vamos a hablar, que es la espiritualidad matrimonial y familiar, porque ustedes saben que donde está Dios hay amor, ¿verdad? Y eso es lo que mucho le falta a los matrimonios actuales, ¿verdad? La presencia de Dios en esos hogares para poder fomentar ese amor, ¿verdad? Y quisiera que pusiéramos el numeral número 315, que es con lo que voy a partir en esta ocasión. Si ponemos la imagen, ahí estamos. Dice en el numeral número 15, la presencia del Señor habita en la familia real y concreta, con todos sus sufrimientos, luchas, alegrías e intentos cotidianos. En definitiva, la espiritualidad matrimonial es una espiritualidad del vínculo habitado por el amor divino. Bueno, en relación a este numeral, ejemplifiquémoslo. Asumamos ahorita que en Zacatecoluca hay una oscuridad total, ¿verdad? No se ve absolutamente nada. Y tenemos 2 hogares. Un hogar donde sí hay luz y otro hogar donde no hay luz. ¿Qué quiere decir el hogar que tiene luz? Quiere decir que es un hogar donde hay paz, hay alegría, hay seguridad, hay orden, hay movilidad, en fin, todo lo que quiera decir que estamos bien. Ahora vámonos al otro hogar, el hogar que está sin luz, que está en oscuridad. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que en ese hogar que no tiene luz hay inseguridad, hay temor, hay tristeza posiblemente, hay inmovilidad. Ustedes saben, cuando está oscuro no nos podemos mover. Prácticamente todo lo que quiere decir, enciendan la luz, ¿verdad? Porque esa familia necesita de esa luz. Y son 2 hogares diferentes. Si ustedes se fijan, son 2 hogares diferentes que reflejan 2 maneras de vivir. Un hogar que tiene a Dios en su familia y otro hogar que no tiene a Dios. Y ese hogar que no tiene a Dios, ¿qué tendrá entonces? ¿Qué tendrá? Nos preguntamos. En ese hogar, hermanos, lo que existe es el pecado, ¿verdad? Ese pecado que separa a los matrimonios, ese pecado que genera dentro de los matrimonios, si ustedes se fijan, esa sed de dominio. Va a ver quién domina, quién de las 2 parejas manda más, genera la discordia, la violencia, generan los vicios, las máscaras, ¿verdad? Cuando no tenemos a Dios en ese hogar, estamos en oscuridad, y por ende donde no está Dios habita el pecado. También inclusive en esos hogares hay adulterio, infidelidades. Pero yo te hago la pregunta, mi hermano, ¿cuál de los 2 hogares se parece al tuyo en este momento, verdad? Ejemplifiquemos también
el tema de cómo el pecado separa los matrimonios. Y el pecado lo que hace es acabar con el amor. Si ustedes se acuerdan, en el capítulo 3 de Génesis, cuando Dios le presenta a Eva, a Adán, la reacción de Adán, ¿cuál fue? Él se sorprendió totalmente. Inclusive él dijo, esta es carne de mi carne, ¿verdad? Esta es carne de mi carne y te llamarás mujer. Y el hombre dejará a su padre y a su madre. O sea, Adán todavía inclusive no tenía ni padre ni madre y ya los iba a dejar. Imagínense lo que sorprendió la presencia de Eva en ese momento. Pero eso fue antes del pecado. Y después del pecado, ¿qué sucedió? ¿Cuál fue la reacción de Adán? Le dijo a Dios, esa mujer que me diste como compañera, ¿se recuerdan? Entonces el pecado es una ruptura. Prácticamente es una ruptura. Pero ahora bien, hagamos una evaluación. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo está tu espiritualidad en tu matrimonio? Y esa espiritualidad fomenta ese amor dentro de tu familia. Veamos, en tu familia oras con tu pareja al despertarte, al acostarte, oras con tu pareja al salir para tu trabajo, oras con tu pareja para alguna decisión, o leen la Biblia juntos. Fíjese, hermano, que Dios tiene un plan tan maravilloso para las parejas, pero nosotros no nos damos cuenta de ese plan porque no leemos la Biblia en pareja, no nos damos cuenta de ese plan. Además, pongámoslo algo tan sencillo, dentro de tus acciones espirituales en tu familia, ¿cuántas radios católicas escuchas? ¿Cuántos escuchan Radio María, Radio San José, Radio Paz, Radio Luz? ¿Cuántas radios católicas hay ahora? Radio María Auxiliadora, ¿cuántos sintonizan estos programas, verdad? Pero nosotros exigimos a nuestros hijos que vivan en castidad, ¿verdad? Pero les ponemos reggaetón en la casa, vean. Si no, veamos algunas canciones, ¿verdad? Despacito, quiero devorar tu cuerpo despacito. Así dice uno, hermanos. A mí me gustan mayores. O sea, todo eso incita a la juventud y nosotros mismos somos permisibles con eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto como matrimonio ustedes influyen en sus hijos para eso? Veamos ahora el numeral 317. A ver qué nos dice el Papa Francisco en relación a la espiritualidad. Nos dice, si la familia logra encontrarse en Cristo, Él unifica e ilumina toda la vida familiar. Los dolores y las angustias se experimentan en comunión con la cruz del Señor y el abrazo con Él permite sobrellevar los peores momentos. Algo muy importante que dice el Papa Francisco en esto, sobrellevar los problemas. Sabe, hermano Will, que el amor verdadero se manifiesta cuando las cosas no van bien. Porque cuando las cosas van bien, todo es luna de miel. Todo es alegría. Todo es alegría. Pero cuando las cosas van mal, ahí es donde se manifiesta realmente el amor en la pareja. Y si, como le vuelvo a repetir, en nuestras familias no tenemos a Dios, le digo, muy difícilmente vamos a tener amor, ¿verdad? Y dice el Papa Francisco, nos permite sobrellevar los peores problemas. ¿Cuáles problemas, hermanos? Las deudas. ¿A cuántos no enferman las deudas hoy en día? Las enfermedades, las extorsiones que se han vuelto pues bastante numerosas en estos últimos años, la pérdida de un ser querido, ¿verdad? Y la diferencia de caracteres. Eso a veces sucede mucho en los matrimonios, que tenemos diferentes caracteres. Pero ¿saben qué? El saber sobrellevar esos problemas, como dice el Papa Francisco, eso sí, si nosotros nos encontramos con Cristo, dice, que Él unifica e ilumina toda vida familiar. El Papa Francisco dice algo muy importante en eso, que tenemos que saber sobrellevar los problemas, pero juntos, no individualmente. Saben, a veces cuando estamos en el camino de Dios, a veces hay altos y bajos.
Y sucede que en el camino uno de los dos empieza a quedarse. Y el que se empieza a quedar es el que empieza a criticar al otro. Yo a esas parejas que se van quedando, o a veces parejas completas, vea, que critican a otro, yo invito a esas parejas a que en lugar de desanimar, motiven a esas parejas, motiven a su esposo, a su esposa que continúa dentro de esto, por lo menos diciéndole, mira, yo admiro la fe que vos tenés, yo quisiera ser como vos. Pero siempre surge algo muy común, ¿verdad?, en esto, y es cuando a uno le dicen, de balde vas a la iglesia. Eso es bien común, de balde vas a la iglesia, hipócrita, mentiroso, ¿verdad? No, hermano, no le botemos la fe al otro que quiere caminar, ¿verdad? ¿Sabe? Hay una estadística a nivel mundial, fíjese, hermano Will. Dice, de 1000 parejas en el mundo, de 1000 parejas en el mundo que no van a la iglesia, más del 50% se separan. De 1000 parejas, donde de esas 1000 parejas van solamente a misa, el 20% de esos matrimonios fracasa, ¿verdad? Ya es menos, ¿verdad? Porque ya van a misa. Pero saben, hermanos, que de 1000 matrimonios que van a misa y que oran juntos, solo el 5% fracasa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la estabilidad del matrimonio va a depender mucho de su espiritualidad, de que esa espiritualidad te lleve a ese amor, porque, hermanos, donde está Dios hay amor, y donde hay amor hay comprensión, hay acompañamiento, hay fidelidad, hay entendimiento, ¿verdad? Eso es lo que muchos matrimonios hoy en día les hace falta. Y es más, les voy a decir a los matrimonios algo muy importante. 2 altares tienen que haber en sus matrimonios. El primero es el altar de la oración, el orar juntos. Y el siguiente altar es su cama, ¿verdad? Cuando una pareja tiene una relación íntima, sexual y afectiva de calidad, muy difícilmente, hermano Will, va a haber una falda que lo distraiga a uno, o muy difícilmente va a haber una insinuación que lo convenza a uno, muy difícilmente va a haber pornografía que enferme, porque se dan en matrimonios eso hoy en día, ¿verdad? Entonces, muy difícilmente. ¿Por qué? Porque van a tener a Dios en su hogar. Ahora díganme, hermanos, nosotros tenemos que entender que los matrimonios somos canales de bendición o de maldición para nuestros hijos y para otras parejas. Si no, miren ahora los jóvenes, ¿qué dicen? Los jóvenes hoy no tienen expectativas de llegar a un matrimonio por la iglesia, sino que primero quieren casarse por lo civil. O nuestros hijos inclusive, ¿verdad?, no quieren casarse por la iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, los matrimonios casados por la iglesia, damos mal testimonio. Y entonces, ¿qué dicen las parejas jóvenes? Ven a una pareja de casados por la iglesia que solo pelea y se separan. Y ven parejas que solo están, en buen salvadoreño, amancebados, ¿verdad? Y ven que se quieren, que se aman. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Nosotros mismos tenemos la culpa de que las cosas sean así. Y para ir concluyendo, hermano, todo puede pasar en un matrimonio, todo puede pasar. Pero si Dios está en ustedes, por muy duro que sea el problema, siempre estarán juntos, hermanos. Siempre. Yo les digo, el centro de un matrimonio es Dios. Y Dios es amor. Y cuando el amor ya no está en tu matrimonio muere. Saben, en relación a esto de tener muy presente a Dios, ¿verdad?, a través de nuestras oraciones, para nuestras decisiones, o los momentos muy difíciles de los que habla el Papa Francisco, yo quisiera comentarle un testimonio. Una vez nosotros acabamos de entrar a encuentros y nuestra hija Jimena pues
recuerdo que estaba jugando ella en un terreno que tiene un tío de mi esposa, y pues ella se cayó, ¿verdad? Cuando se cayó, en el suelo estaba enterrado un guiste un poquito grueso, y ella cuando cayó se metió el guiste. Pues al principio que me dijeron de que había sido un guiste, no me sentía tan preocupado, ¿verdad? Porque yo dije, con una curita prácticamente todo va a salir bien, pero realmente era algo más complicado. La profundidad de la herida en la mano era bastante grande y era necesario suturar. Y usted sabe que un niño de 2 años, para que lo suturen despierto, no lo van a lograr tan fácil los médicos. Es muy difícil, muy complicado. Y ahí es donde vino lo difícil para nosotros, fíjese. Tuvimos que pensar y repensar la posibilidad de que la durmieran completamente. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe, ¿verdad? Con las anestesias, ahí nosotros teníamos el temor de que ahí podía quedar. Bueno, y mire, y algo más horrible, algo impactante que nos sucedió fue que nosotros vimos cuando, bueno, la llevamos al hospital y nosotros vimos cuando le pusieron la anestesia a ella. Y fue una sensación tan horrible que mi esposa, recuerdo que ella se quebró totalmente en ese momento. Y ¿sabe qué hicimos, hermanos? En ese momento, tal vez con nuestras fuerzas, nuestros propios motivaciones, tal vez hubiéramos salido de esa preocupación, pero ¿saben a quién recurrimos? A nuestra Madre María. Y empezamos, miren, nos retiramos de la sala y empezamos a rezar el rosario. Y en el transcurso aquí íbamos rezando el rosario, empezamos a sentir una brisa bien cálida y una paz interior, y sabe que ese temor que nosotros teníamos se fue y sentimos una gran seguridad. ¿Qué tal si no hubiéramos puesto nosotros a Dios, en este caso por la intercesión de nuestra Madre María, nuestra preocupación no la hubiéramos puesto pues en ese momento? Quizás hubiéramos quedado pues más inseguros después de la... Gracias a Dios todo salió bien, pero como le digo, es necesario que dentro de los matrimonios esté Dios, ¿verdad? Es bien triste que en las misas son los hijos los que van a comulgar y los padres se quedan sentados, todo porque están enojados o porque están en pecado, ¿verdad? Yo creo que el éxito de nuestros hijos dentro de nuestra iglesia va a depender de lo que nosotros hagamos como padres. Si los queremos ver de blanco, ¿verdad? Si queremos ver sacerdotes, si queremos ver monjas, va a depender de nosotros, hermano. Así es, muchas gracias, hermano Nelson. Qué gran testimonio. Y yo sé que la fe y la confianza en Dios, ¿verdad?, puesta como centro, ¿verdad?, de la familia, es prácticamente el vehículo que nos va a llevar con el rumbo correcto o en el rumbo correcto, ¿verdad? Y no cabe pues también mencionar el hecho de que Papa Francisco no se equivoca, ¿verdad? La familia es la base fundamental de todo. Si queremos que en realidad pues nuestra sociedad, nuestra vida, nuestros hijos, nuestras futuras generaciones cambien para bien, ¿verdad? Esto que llamamos vida, esto que llamamos sociedad entera, pues prácticamente se va a hacer ver y se va a hacer notar hasta que en las familias se hagan esos cambios, ¿verdad? Y se ponga de manifiesto el amor de Dios, ¿verdad? Tanto con la pareja, así como también con los hijos, ¿verdad? Gran ejemplo. Gracias, hermano Nelson. No quiero sin antes pues despedirle y decirle pues que estamos muy agradecidos acá con el staff de producción, ¿verdad?, de María Auxiliadora Radio, por haber venido a compartir este bonito tema, ¿verdad? Muy interesante, de gran utilidad para toda la familia salvadoreña, para toda la familia del mundo, ¿verdad? Esperamos pues que no sea ni la primera ni la última en que compartamos acá el escenario y los micrófonos, ¿verdad? Muchas gracias, hermano Nelson Alvarado. Queremos hacer también los saludos respectivos de los hermanos que están pendiente en las redes sociales. Bueno, su esposa pues está muy pendiente ahí en este momento, su familia. Al mismo tiempo pues también saludar al hermano Javier Bernabé, que también ya está pendiente en las redes sociales viendo la transmisión en vivo de este bonito programa. Muchas gracias. Cada 29 de junio
pues hay una solemnidad muy importante, como es la de San Pedro y San Pablo, apóstoles que hoy queremos recordar porque fueron grandes testigos de Jesucristo, y al mismo tiempo hacemos pues una confesión de fe, ¿verdad? Que la iglesia se ve reflejada, ¿verdad? Como una santa, católica y apostólica. Ante todo, pues una fiesta que pone de manifiesto ese amor que Dios tiene hacia la iglesia. Después de la pausa musical, nos acompañarán los hermanos del área juvenil encuentrista, como lo es Carla Granadeño, Ivonne Rodríguez y Rutilio Cortés, y también nuestro amigo el padre Ismael Ruiz, que nos traen pues a compartir también un bonito e interesante tema acerca de la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Bueno, vamos nuevamente a otra pausa musical con el hermano Martín Valverde con la alabanza titulada Cuán débil soy. Cuando soy débil, yo soy testigo de tu fuerza en mí. Cuando soy débil, es cuando triunfa tu poder en mí, Señor. Cuando soy débil, tú muestras plenamente en mí tu amor. Y hoy me glorío, y hoy me alegro en mi debilidad. Me basta tu amor, tu gracia me das. Cuando débil soy, fuerte soy. Y me basta tu amor, tu gracia me das. Testigo de tu fuerza en mí. Cuando soy débil, es cuando triunfa tu poder en mí, Señor. Tu amor se muestra pleno en mí cuando más débil me encuentro, Señor. Y hoy me alegro en medio de toda dificultad. Y me basta tu amor, tu gracia me das. Cuando débil soy, fuerte soy. Buenas noches, hermanos y hermanas. Es un gusto estar en esta ocasión con mis hermanos del área juvenil encuentrista, y un saludo cordial a nuestro querido padre Ismael, que en esta noche vamos a compartir un diálogo con él. Un saludo para todos ustedes y muchas bendiciones. Buenas noches a todos los que nos sintonizan a través de ese medio de comunicación. Espero que la paz de Dios esté con todos ustedes. Y en esta noche vamos a hablar de un tema muy interesante, muy bonito, y espero que nos sintonicen a lo largo de este programa. Buenas noches. Mencionarles de que vamos a tener un tema interesante en el cual vamos a adoptar ciertas posturas y ciertos criterios que nosotros los jóvenes podemos tener sobre estos dos personajes bíblicos que a lo largo de su carrera, por decirlo así, dentro de la Biblia, nos han dejado muchísimas enseñanzas. Y para eso tenemos aquí a nuestro amigo, el sacerdote, el padre Ismael, quien nos va a hablar un poco sobre la historia de estos dos personajes y quiénes son. Un saludo especial para todos, queridos hermanos. Yo quisiera comenzar
acerca de esta fiesta, de esta gran solemnidad de San Pedro y San Pablo, citando algunas palabras del Concilio Vaticano II. Este concilio nos ha recordado que las fiestas de los santos proclaman las maravillas de Cristo. O sea, en la vida de Cristo se ve la gracia y la plenitud en la vida de los santos se ve la gracia y la plenitud de Cristo, y en todos sus seguidores, sin duda. Y la Iglesia propone, en este caso concreto, a San Pedro y a San Pablo como dos ejemplos a seguir, dos ejemplos grandes para todo cristiano. Sabemos de que todo santo es un ejemplo, pero especialmente San Pedro y San Pablo son dos personas, dos hombres, dos apóstoles que resaltan bastante dentro del canon de los santos. Y es porque el testimonio que ellos realizaron, el testimonio que ellos dieron en su vida fue grande. Ellos no se limitaron solamente a algo concreto de vivencia en su fe, sino que entregaron todo sin esperar nada a cambio, simplemente porque amaban a Cristo y amaban su evangelio, sin duda. Nosotros sabemos la historia de estos grandes hombres, grandes santos. San Pedro, un hombre pescador, un hombre que vivía ahí al lado del lago, pescando con sus redes, con una barca, junto a otros pescadores, y ahí es donde se encuentra con Cristo. Ahí inicia esa gran y maravillosa aventura de este hombre. Se encuentra con Cristo, Cristo le mira a los ojos y sin duda pues encuentra en él un amor especial, y por eso decide seguirlo. Posteriormente nos damos cuenta, y los santos evangelios nos narran, que Pedro se convirtió en una figura especial dentro de la comunidad cristiana, porque sin duda era él siempre el que resaltaba. Cuando Jesús preguntaba algo, siempre era Pedro el que estaba respondiendo, siempre era él el que tomaba la iniciativa, y por eso también Jesús lo toma muy en cuenta y lo pone al frente de la comunidad. Ustedes se acuerdan, el Evangelio de Juan en su último capítulo nos narra cómo Jesús, ya siendo resucitado, se acerca a Pedro y le pide confirmar su fe, y ahí es donde le entrega a él la coordinación de la comunidad cristiana. Entonces Pedro se convierte en eso, una figura especial dentro de la comunidad. Pablo, en cambio, nosotros sabemos de que era un hombre que vivió en los tiempos de Jesús, pero no lo conoció directamente. Él tuvo esa experiencia mística de encuentro con él cuando iba hacia Damasco. Esa historia la conocemos perfectamente. Pablo se encuentra ahí con Jesús y decide seguirle radicalmente. Pablo, un hombre estudiado, un hombre conocedor de la Sagrada Escritura, se encuentra ahí con Jesús y decide entregar su vida. De ser un perseguidor de la iglesia se convierte en un evangelizador de la buena nueva. Yo creo que estas dos figuras son sumamente importantes tenerlas en cuenta en nuestra vivencia de fe, en nuestro camino cristiano. Bueno, yo creo que como jóvenes nos podemos identificar con ambas figuras desde dos perspectivas. En el caso de Pedro, para mí siempre ha sido curioso su forma de responder ante los cuestionamientos que hacía Jesús, su autenticidad al contestar y ser como espontáneo todo el tiempo. Como jóvenes también nosotros a veces habremos muchos que hacen promesas en el momento, con la emoción del momento, así como Pedro, que a veces era como comúnmente llamamos nosotros, es como salido, siempre respondiendo, siempre intenso a la hora de responder, pero sin lugar a dudas es por la emoción que Jesús despertaba en él en ese momento. A pesar de eso, como podemos vernos reflejados en él, que todos estamos expuestos al pecado, todos estamos expuestos a fallar, pero sin lugar a dudas el motivo para levantarnos siempre va a ser Jesús, y que muchos juzgan o miran a Pedro desde el punto de que cuando caminó sobre las aguas, muchos dicen, o retomamos muchos en algún momento, de que él dudó, pero creo que hay algo muy importante que rescatar de otra perspectiva de esa historia, y es que él se atrevió a hacerlo y los otros 11 no lo hicieron. Y por otro lado, en el caso de Pablo, pues
En lo personal me identifico con una parte de este hombre, aunque sin lugar a dudas yo no tengo comparación quizá con él, porque él tiene hasta esa solvencia moral de exhortar y de hacer la llamada a que sean como yo, y eso creo que es algo bien grande, pues son palabras mayores, pero es el caso en el que él no lo conoció a Jesús de forma personal, pero sí tuvo una experiencia, un conocerse, un encuentro con Jesús, como ya lo decía el padre Ismael, de una forma más mística. Y aunque no lo vio, quizás no vio su rostro de frente y no logró dialogar con él, sí tuvo ese encuentro tan importante que hasta hoy día puede ser uno de los testimonios más grandes que están en la Biblia, porque su cambio fue sumamente radical, pues, algo que nosotros en la actualidad dudamos de hacerlo. Todo el tiempo hablamos de santidad, pero esta parte no, esta parte sí, o solo te voy a dar esto, Dios, pero en otras partes no. Entonces, ese sería para mí, pues, el gran ejemplo de Pablo y Pedro. Bien, como ya mencionaba mi hermanita Carla, ¿verdad? Los dos ejemplos o enseñanzas que nos pueden dar esos dos personajes, que quizás solo conocemos Pedro, Pablo y ya, pues, solo de nombre, pero ¿qué enseñanza más allá nos puede dar Pedro? Nosotros nos hemos quedado con la figura de que Pedro lo negó y que antes de que cantara el gallo lo iba a negar 3 veces, y que esa es la enseñanza, o quizás el dedo en la llaga que toda la gente nos predica o nos dice, es que él nos negó y no tenemos que ser como él, y que porque él negó a Jesús 3 veces y que nosotros así somos, lo negamos a Jesús cada día. Más allá de eso, queridos hermanos, quedémonos con el Pedro, que a pesar de eso, él lloró, a pesar de que él le falló, como nos hacen creer, ¿verdad?, que le falló a nuestro Señor al negarlo. Quedémonos con ese Pedro, que él era recho y que tomaba decisiones por el grupo y que y que él era como el líder del grupo, y al final Dios le concedió eso, le concedió estar en el cielo. Entonces ese es el ejemplo más grande que nosotros debemos de retomar, ese Pedro, que a pesar que las dificultades, porque él siempre cuestionaba a Jesús en las enseñanzas, y ¿por qué nos hablas en parábolas? ¿Por qué nos dices eso? ¿Por qué nos dices lo otro? Él siempre cuestionaba a Jesús, pero era porque él quería acercarse a Jesús, y de corazón, no solo estar como un siervo majo o alguien externo. Esa es la enseñanza. Está bien, Pedro negó 3 veces a Jesús, pero vámonos más allá de eso, de que negar no es todo, pues. Dios siempre da segundas oportunidades, y esa es la enseñanza que nosotros debemos de seguir de Pedro. Bueno, en mi carácter personal, ambas figuras creo que nos dejan como cualidades que como jóvenes debemos de acoplarnos a nuestra vida. En primer lugar, creo que Pablo, en este caso, podemos identificarnos con él en el sentido que nosotros no compartimos con Jesús en una mesa, él no nos partió el pan físicamente, no estuvimos con él, así como lo estuvo con Pedro, no pudimos aprender de Jesús, de sus parábolas, o sea, físicamente. Pero Pablo se enamoró tanto de Cristo que a pesar de ello fue de los que más predicó y conquistó la mayoría de Europa para el cristianismo. A mí Pablo, la verdad que me gusta mucho su trayectoria, en virtud de que él era una persona muy pensante, y la mayoría de cartas son bastantes consejos que nos dan a nosotros los jóvenes. Si no tomamos el ejemplo que él le escribió a Timoteo, o sea, nosotros cuando sacamos una cita bíblica para jóvenes, generalmente no te avergüences porque te digan que eres joven, tú eres valiente, tú estás con Cristo Jesús, y es como nuestra insignia como jóvenes. Entonces eso es como lo que me gusta mucho de Pablo. Otra cosa que me gustaba mucho de Pablo es que era muy astuto, porque se fue a codear con los pensantes de Grecia, y tenían los griegos
como diferentes dioses, el dios de la lluvia, dios del sol, y tenían un espacio para el dios Dios desconocido. Entonces viene Pablo con su astucia y les dice, ok, griegos, yo vengo y les voy a hablar del Dios desconocido, y les presenta a Cristo Jesús. O sea, ese tipo de cosas son lo que nosotros debemos ir allá afuera. Allá afuera los jóvenes tienen el Dios del dinero, el Dios del sexo, el Dios de diferentes cosas. Entonces nosotros tenemos que ir y predicarle no a un Dios desconocido, pero sí desconocido para ellos. Irles a predicar a esas personas, a esos jóvenes que están necesitados de Cristo. Porque, bueno, nosotros como jóvenes, la verdad es que sin Cristo nos sentimos vacíos. En lo personal yo me siento vacío en no estando con Cristo, o si estoy en una mala relación con Cristo. Ahora bien, ¿qué pasa con Pedro? Pedro me deja como otro mensaje, un poco diferente. Pedro era como fuerte, nosotros lo tenemos como un pescador, ¿verdad? Un pescador fuerte, valiente, guerrero. Fue el primero que cuando capturaron a Cristo viene, sacó la espada y ¡pam!, a quitarle la oreja a un soldado romano. O sea, él iba a enfrentarse a los romanos, esa valentía de Pedro. Pero hay una parte muy, muy importante dentro de la Biblia en donde muchas veces Cristo no muchas veces quiere hablar con esa parte fuerte de nosotros, sino que quiere hablar con nuestra parte débil. Y la recuerdo de forma rápida. Pedro niega a Jesús 3 veces. Y ahí nace la famosa alabanza, Pedro está llorando, y que Pedro lloró amargamente. Y yo me imagino, así como cuando nosotros fallamos a Cristo, nos sentimos mal, o sea, no queremos ni siquiera venir a la iglesia, no queremos acercarnos al grupo, porque nos sentimos avergonzados, porque hicimos un pecado tan grande que al final nos da vergüenza y pena hablar con Cristo. Entonces, ¿cuál es el mensaje que me deja? Viene, resucita Cristo y se acerca, si no me equivoco, estaban pescando o se estaban bañando en el mar de Galilea, no me recuerdo muy bien. El punto es que estaban por unas brasas. Viene y todos se acercan donde él, y viene Jesús, y en vez de recriminarle la negación, le cocina o le asa a brasas un pescado, el pescado de la reconciliación. Entonces, las 3 preguntas que le hace Jesús a Pedro son importantísimas, porque le pregunta, Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. No le dice que lo ama. Le vuelve a preguntar lo mismo, Pedro, Pedro, ¿me amas más que estos? Le contesta, sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Como Jesús ve que Pedro no quiere subir, Jesús baja al nivel de él. Ok, y ya no le dice Pedro, sino que le dice Simón. Simón, ¿me quieres más que estos? Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Entonces, ¿qué es lo que estamos queriendo mencionar con esto? Pedro es piedra, algo fuerte, algo muy valiente, mientras que Simón significa caña quebradiza. Es decir, que Jesús no quería hablar con la parte fuerte de Pedro, sino que quería hablar con la débil. Entonces eso nos invita a que nosotros nos acerquemos a Cristo con esa parte que tenemos miedo, que le hemos pecado, que le da pena, porque es ahí en nuestra debilidad en donde Cristo se hace fuerte. Entonces creo que esos son como los 2 mensajes que me dejan a mí y que como joven debemos de poner en práctica de estos 2 grandes apóstoles. Bueno, yo creo que ahora nosotros hacemos una pregunta al Padre Ismael. ¿De qué manera nosotros en nuestros días, en nuestro tiempo, qué podemos rescatar en nuestra realidad, en nuestros días, de estos 2 grandes personajes bíblicos? ¿O cuál es desde su punto de vista, de qué manera nosotros podemos actuar como ellos? Ya, bueno, yo creo que lo fundamental y principalmente es el testimonio que ellos dan. Una cosa interesante y es que los dos apóstoles, Pedro y Pablo, van a Roma a morir, y cualquiera se puede preguntar, ¿por qué tienen que ir necesariamente a Roma? Y es que ellos tenían que liberar a la comunidad cristiana romana. Ahí ya había una comunidad bastante pequeña
que sufría muchísimo persecución, porque Roma en ese momento era considerada como la sede, ¿verdad?, de la idolatría y de todo tipo de mal, porque ahí estaba el emperador, y el emperador era considerado el dios. Aquel que no adoraba al emperador era asesinado, apartado, desechado. Y lo importante es que estos dos apóstoles nos dejan esa gran enseñanza, ¿verdad? El testimonio y la valentía que ellos dan a la comunidad. Y yo creo que hoy en día lo que hace falta es eso, ¿verdad? Bastante testimonio, especialmente de nosotros los cristianos. No digo de los jóvenes, lo digo en general, los cristianos, porque generalmente siempre andamos divagando bastante. Nos hace falta bastante compromiso, bastante responsabilidad, primero con nuestra propia vida, porque cuando nos dedicamos a hacer el mal o a pecar o a hacer cosas que no van de acuerdo a nuestra misma naturaleza, incluso, ¿verdad?, como hijos de Dios, es ahí donde nos desviamos y nos vamos perdiendo y nos vamos convirtiendo en esclavos del mal, nos vamos convirtiendo incluso en transmisores y en instrumentos del mal, y cosas que especialmente el joven está llamado a rechazar y a luchar por ir en contra de todo eso, ¿verdad? Yo creo que todo el que lea el libro de los Hechos, que estos dos apóstoles son muy diversos y muy distintos. Pedro pertenece al grupo de los 12, Pablo en cambio no, ¿verdad? Como ya lo decía al inicio, Pablo conoció a los apóstoles, pero no conoció a Jesús, pero estaba muy vinculado a los 12 porque tenía que hacerlo. Como ya lo decía el hermano Rutilio, Pedro fue como la roca, ¿verdad?, donde Cristo fundó la iglesia, y Pablo tenía que necesariamente adherirse a ella. No podía comenzar él a predicar y a hacer lo que se le antojaba. Tenía necesariamente que asistir y acudir y aprender de los apóstoles, de aquellos que habían sido testigos directos de Jesús. Entonces yo quiero compartir una cosa interesante. La pregunta que hacía: ¿por qué Pedro y Pablo tienen que necesariamente ir a Roma para derramar su sangre? Recordemos que cuando Pedro y Pablo llegan a Roma ya existía una comunidad romana pequeña, una comunidad discriminada, una comunidad que era rechazada y perseguida. De hecho, Pablo escribe una carta a los romanos, y en el primer capítulo Pablo le dice a esa comunidad: varias veces he querido visitarlos, pero no he podido, por distintas razones. Entonces, los orígenes de esta comunidad romana son difíciles. Es difícil de explicar, porque no se sabe cómo fue que llegó el evangelio ahí. Pero entonces, ¿por qué Pedro y Pablo tienen que ir a Roma? ¿Qué significa para ellos morir en Roma? ¿Qué significa para ellos derramar su sangre en Roma y dar su testimonio ahí? Primero, que sabemos que tanto Pedro y Pablo son judíos, y ellos como judíos conocen perfectamente la Escritura, y conocen también aquel texto del Antiguo Testamento donde se nos narra que el pueblo de Israel es desterrado, porque por su desobediencia, por su pecado, Dios le quiere dar una lección a este pueblo y lo destierra de esa tierra prometida que ya le había concedido. Entonces Pedro y Pablo conocen perfectamente eso. Babilonia en este sentido se convierte en un lugar de destrucción, en un lugar de mal, en un lugar de castigo, en un lugar de pecado. Entonces, pero para los cristianos la nueva Babilonia es Roma. Entonces, pero ¿qué es lo que hay que hacer entonces para vencer a esa nueva Babilonia? Hay que dar testimonio ahí, y a eso va Pedro y Pablo a Roma, a dar su vida ahí, a derramar su sangre ahí, para que Dios, a través de su testimonio, venza al mal que está ahí, que ha surgido ahí en Roma, de tal manera que la iglesia vaya surgiendo y vaya floreciendo más ahí en Roma. Y por eso nosotros como iglesia somos llamados así, la iglesia romana, porque ahí está la piedra. De hecho, por eso el Papa Francisco y todos los demás papas siempre han tenido la sede ahí. Ahí es el centro del cristianismo, ahí es el centro de la iglesia en general.
Ahí está incluso la tumba de San Pedro y de San Pablo, por eso, porque ellos murieron ahí porque tenían que destruir a esa nueva Babilonia que había surgido, y lo hacían dando testimonio de Cristo para que la iglesia floreciera y diera mayores frutos para el mundo entero. Entonces yo creo que Pedro y Pablo son figuras importantes, ¿verdad?, en nuestra iglesia. De hecho son llamados los pilares de la iglesia. ¿Por qué? Porque sobre ellos está sustentada nuestra fe. Por eso nuestra fe también es considerada una fe apostólica, porque nosotros creemos por el testimonio que ellos han dado. De hecho, la Sagrada Escritura y todas las cartas, todo el Nuevo Testamento que tenemos ha sido gracias a ellos, a los discípulos, gracias a Pablo. Pablo tiene muchas cartas que escribió a la comunidad, y gracias a ellos esa fe en Cristo ha llegado hasta nosotros. Por eso nuestra fe es eso, una fe apostólica. Entonces hay que comprometernos más, así como ellos lo hicieron, ¿verdad? Y especialmente, yo siempre lo digo, especialmente los jóvenes que tienen fuerza, tienen energía, tienen entusiasmo, tienen ganas de hacer las cosas, y ese don y esas gracias y esas virtudes que Dios les ha dado, tienen que ponerlos al servicio de la iglesia y del mundo entero, para construir una nueva sociedad y para dar a conocer el reino de Dios aquí. Muy buenas las enseñanzas que nuestro querido Padre Ismael nos ha proporcionado en ese momento, pero nosotros queremos hacerle otra pregunta, Padre. ¿Cuáles son como las distracciones o qué es lo que no nos permite tomar o retomar el ejemplo de esos dos personajes en nuestras vidas como jóvenes? Yo creo que la mayor distracción o el mayor obstáculo que se puede presentar, especialmente en el mundo de los jóvenes, son varias cosas. De hecho, el hermano Rutilio mencionaba, poniendo el ejemplo de Pablo cuando llega a Grecia, ¿verdad?, y ve ese lugar vacío y que dice ahí al Dios desconocido. Pues ese mundo griego lleno de gente aparentemente pensadores, filósofos, pensaban que Dios estaba, como le decía el hermano Rutilio, en el agua, y tenían distintas creencias, ¿verdad? Así sucede hoy en el mundo, o sea, tantas situaciones que vienen a afectar al joven, especialmente, y esto yo creo que hay que ser muy honesto, especialmente en el ámbito sexual. Eso es una cosa que viene a destruir al joven y que lo está destruyendo. Gracias a Dios, ¿verdad?, hay muchos jóvenes que se han encontrado con Cristo y conocen y son conscientes de eso, y luchan contra eso que la cultura y la misma sociedad van presentando. Entonces, y eso de los medios de comunicación, eso de cuestiones de videos que van en ese sentido, ¿verdad?, de la sexualidad. Hay una deformación de lo que es la verdadera sexualidad, hay una deformación de lo que Dios ha dejado. Las relaciones sexuales incluso son puestas ahí en la naturaleza humana, pero porque tienen un sentido, y esto yo siempre se lo digo a los jóvenes, especialmente en las confesiones. Tienen un sentido, y el sentido es la generación de la vida, y eso es lo que no se logra comprender, ¿verdad? Por eso es que tenemos tanta degeneración en nuestro ambiente. Yo creo que ese puede ser uno de los obstáculos que siempre está ahí, ¿verdad? Que siempre está ahí, y que es quizás nuestro talón de Aquiles, como decimos, y que nos afecta, ¿verdad?, en nuestro crecimiento, en nuestra madurez espiritual. Y podríamos mencionar otras muchas, ¿verdad? Pero yo creo que esa concretamente es una cosa que está afectando bastante al joven. Y bueno, ustedes que son jóvenes y están ahí en un grupo concreto dentro de la iglesia, tienen el deber de dar testimonio y de ser fieles a aquello que Dios nos ha dado, ¿verdad? Porque esa es la riqueza de las primeras comunidades cristianas, esa es la riqueza. ¿Por qué mucha gente, por qué muchas personas se incluían, se agregaban a las pequeñas comunidades a los inicios del cristianismo? ¿Por qué? Por el testimonio que veían en aquellos que estaban ya adentro, por cómo se amaban. Y de hecho el libro de los Hechos de los Apóstoles lo narra así, ¿verdad? Miren cómo se aman, miren cómo participan, miren cómo son asiduos al templo, a la oración, miren cómo comparten aquello que tienen.
Eso es lo que nos hace falta a nosotros como iglesia, dar testimonio de esa manera, que aquellos que nos vean sean capaces de ver en nosotros un testigo de Cristo, un discípulo de Cristo, y que ellos también se entusiasmen por seguir a Jesús al vernos a nosotros. Entonces, pero no, ¿verdad? A veces parece ser de que al vernos a nosotros se desaniman, cosa que hay que superar, ¿verdad? Entonces son distintos obstáculos que están ahí presentes en la vida del joven y que hay que comenzar con nosotros mismos, claro, ¿verdad? Con nosotros mismos, con nuestra propia vida, para ir testimoniando el reino de Dios en nuestra vida. Entonces, es decir, padre, de que podemos mencionar que como que la situación más importante que a nosotros los jóvenes no nos permite buscar un testimonio de vida parecido al de Pedro Pablo es primero las relaciones sexuales, y que van encaminadas en virtud de los medios de comunicación que nos van bombardeando de todo tipo de canciones que hablan sobre el sexo, series de Netflix, canales de YouTube que únicamente se dedican a desvirtuar la información y pues mostrarnos a los jóvenes de que al final el sexo no es nada malo, sino que es algo biológico y físico, porque eso es lo que se maneja allá afuera. Entonces podemos decir de que estas actitudes de los medios, de cualquier comunicación, y llámese televisión, radio, canales de YouTube, internet, o aplicaciones, podemos decir de que esto hace que la iglesia puede verse perseguida en ese aspecto. Hay que entender de que los medios de comunicación o todo eso que has mencionado no es que en el fondo sea negativo, sino que el problema es que, y esto siempre yo también lo he dicho, el problema es de que eso se nos dan para utilizarla y lograr algo más después de eso, ¿verdad? Entonces, pero cuando nos enfocamos tanto y nos clavamos en eso, ¿verdad? De así, estamos convirtiendo eso en un fin de mi vida. Y aparte, si yo me salgo de ese mundo, ya no le encuentro sentido a mi vida. Yo, por ejemplo, si ustedes salen aquí al centro de Zacatecoluca, bastante gente y la mayoría de personas siempre están con su celular ahí. Siempre van caminando ahí por la calle con su celular. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Ese aparato se ha pegado tanto a nuestra vida, que se ha hecho parte de nuestra vida, y que tú, si no tienes el celular en la mano, no encuentras qué hacer, como que no le encuentras sentido a tu vida, ¿verdad? Entonces ese es el problema, que las cosas se han hecho fines y han dejado de ser medios. Se le ha perdido la naturaleza propia de las cosas, ¿verdad? Entonces son situaciones que hay que ir superando, ¿verdad? Digo, no solo el tema de la sexualidad, sino que hay también otro montón de situaciones que vienen a degenerar nuestra vida cristiana si no ponemos atención. Bueno, creo que mencionaba algo muy importante, y creo que dentro de las preguntas que nosotros le hacíamos, dentro de una postura de nosotros ya como jóvenes, llamados a una vida de apostolado, podríamos llamarle, el trabajo pastoral de estos dos personajes era sumamente profunda, y aunque están sumamente vinculadas, son sumamente diferentes, pues. En Hechos de los Apóstoles hay mucho que aprender sobre ellos, pero creo que una cosa que debe de impactar la vida de nosotros como jóvenes es que leía eso un día en una imagen de redes sociales, que la iglesia primitiva sabía que iba a ser perseguida, que iba a sufrir, y aún así vivían un testimonio muy profundo de amor a Jesús. Nosotros como jóvenes no estamos expuestos a este tipo de persecución de perder la vida, pero sí estamos expuestos a la persecución social en el sentido de ser criticados, porque hoy es una verdad que tener o seguir la doctrina que la iglesia nos enseña, al ser un joven que creo en la vida, que creo en buscar la castidad, que creo en buscar la santidad día con día, para los demás ahora uno es
el raro, ahora uno puede ser el discriminado. De hecho, miraba un video muy interesante en las redes sociales del Padre Sam, en el que salía una joven diciendo que, bueno, me alegro, que ella decía y comentaba de que miraba en las calles de Madrid que habían muchos rótulos que decían si ha sufrido discriminación por el caso de ser de la comunidad LGBTI, no sé cómo se pronuncia bien, no sé si lo dije bien, mencionaba ella, denúncialo, y decía, me alegro por ti, porque ninguna persona tiene que ser odiada, ninguna persona merece ser odiada. Y me pregunto yo, ¿cuántas veces nos hemos sentido odiados quizás? Vistos diferentes, vistos como bichos raros por creer en las cosas que para esta actualidad es pasado de moda. O sea, es una realidad, esa es nuestra realidad que enfrentamos hoy. Y a veces no muchos estamos dispuestos a vivir ese tipo de persecución, a marcar la diferencia, aunque sea señalado como el raro, como la palabra para el anticuado, el pasado de moda, ¿verdad? Pero a eso es a lo que estamos llamados a vivir la radicalidad, así como la vivió Pablo, que en él tenemos bueno, a mí personalmente es como uno de mis personajes favoritos de la Biblia, porque es una inspiración bárbara la que él nos da, porque él era un perseguidor de Jesús, de los que amaban a Jesús, y pasó a ser de los que lo amaron de manera tal que no tuvo miedo pues a ofrendar su vida en esta vida pastoral. Así que, como decía el padre, ¿verdad? Es algo que nosotros como jóvenes debemos de sentir ese llamado, a vivir esta vida de apostolado en Jesús y darlo a conocer, pues. No basta con quedarnos con lo que se habla dentro de las paredes de nuestro grupo, hay que exteriorizarlo a nuestros jóvenes de nuestra parroquia y pues mucho más a las personas del mundo con las que nos relacionamos en nuestros trabajos, en nuestros estudios. Entonces, eso, ¿verdad? Y sintámonos dichosos porque a lo mejor no somos perseguidos para que nos maten, con unas críticas no nos van a matar, sí nos vamos a sentir quizás mal, pero una vez le comentaba a mis compañeros a mis hermanos del grupo, que debería de ser una alegría para nosotros cuando nos critiquen por anticuados, porque eso quiere decir que algo estamos haciendo bien, ¿verdad? Pero si no dicen nada de eso de nosotros, pues como que estamos bastante alejados de lo que Jesús espera de nosotros y del gran ejemplo que nos dan estos dos personajes bíblicos. Bien, quizás nosotros como decía mi hermanita Carla, muchas veces somos esa persona que juzga, o esa persona de que tú haces las cosas mal y yo te voy a juzgar, y aquel hermanito anda haciendo esto y anda haciendo lo otro, y tomamos esa parte de juez. No solo veamos eso de que me critican, me siento mal, yo soy la víctima. También como cristianos nosotros quizás nos sentimos con esa potestad de decir, aquel hermano anda pecando de esa manera, pero quizás nosotros pecamos de una manera diferente. Y yo he aprendido esa lección en forma personal, se los comento, que nadie está para juzgar a nadie. La Iglesia Católica es universal y siempre está dispuesta a recibir a los hermanos, a todos como un hospital de enfermos. Entonces, así como Pablo perseguía a cristianos, así como Pedro negó a Jesús, así que nosotros somos quizás alguna vez fuimos esos dos personajes en algún momento, que quizás fuera de la iglesia nosotros dijimos, yo para qué voy a ir a la iglesia, mira que él como es, mira yo para qué voy a ir acá. No, o sea, quizás nosotros en algún momento fuimos esos dos personajes, pero quedémonos, y yo me quedo personalmente con eso, de que se convirtieron a Jesús, porque Jesús los llamó para que pastorearan sus ovejas. Entonces, quizás nosotros, o yo personalmente, puedo decirlo así, la lección que yo he aprendido a lo largo de mi vida es eso, que yo por venir a la iglesia soy mejor que alguien, ¿no? O sea, yo sé mis debilidades y mis flaquezas y las reconozco, pero así como reconoció Pedro y Pablo en qué fallaban, así reconocí yo, y pues estoy en el camino de Dios y espero que mi testimonio algún día pues sea agradable, quizás no a los ojos de la gente,
pero agradable a Dios. Creo que una frase muy importante que se me viene a la mente con todo lo que decía la hermanita Ivonne es que no hay santo sin pasado ni pecador sin futuro, y una lección importante es la que nos dan esos dos importantes personajes que nos enseñan eso, pues no tengamos miedo a vivir como Jesús manda, y tampoco que eso nos lleve a ver a los demás, sino invitarlos, empezar por nosotros para que los demás se sientan llamados a vivir en la santidad o aspirando a llegar a la estatura del varón perfecto, como lo menciona la Biblia. Y pues ya que estamos celebrando, que mañana vamos a celebrar la solemnidad de estos dos grandes personajes bíblicos, aprovechamos para invitar a todos a que oremos, a felicitar a nuestro Papa Francisco por el día en el que celebramos al primer Papa de nuestra Iglesia, y invitamos a orar, pues, a orar por nuestro Santo Padre, que Él constantemente nos pide sus oraciones, que recemos por él. Esa es la mejor que podemos hacer nosotros por nuestro Papa, por nuestros padres, por nuestros sacerdotes, perdón, y también por todos los consagrados, por todos esos que tienen la valentía de entregar toda su vida a Dios. Así que oremos por ellos, y ha sido un gusto compartir con mis hermanos en esta noche, con el Padre Ismael, que nos ha pues profundizado en la vida de estos dos grandes personajes. Y buenas noches, saludos a todos. Muchas gracias a todas las personas que nos sintonizaron, y espero que lo poco o mucho que nosotros hemos tratado de hablar haya sido de frutos en sus vidas. Y gracias a nuestro querido amigo, porque es nuestro amigo, nuestro sacerdote Padre Ismael Ruiz, por esta oportunidad y esta bonita enseñanza. Muy buenas noches. De igual forma, como mis hermanos, darles las buenas noches, agradecerles en virtud de que nos han invitado y poner un poco en práctica lo que vamos aprendiendo del grupo, porque esto es un proceso. Recién me metí al grupo, no sabía de absolutamente nada de Pablo y de Pedro. Entonces, esto es un proceso. Entonces, invitar a los demás jóvenes de que se acerquen, que estamos próximos a tener nuestro retiro de inicio. Si nos están sintonizando, acérquense. La verdad es que estar en el grupo nos ha ayudado bastante, nos ha formado y nos sigue formando. Entonces hay ventajas de estar dentro de una iglesia, dentro de un grupo juvenil, y pues se van notando los frutos. Y agradecerles a todos, y especial a nuestro sacerdote, como decía, amigo, el Padre Ismael, y pues que por cierto a veces llega y nos acompaña a los retiros, a comer pupusitas y todo. Entonces es bien cercano a la comunidad, y eso es es cercano a la comunidad, y eso es lo que a uno le llena como joven, este tipo de amistades. Bueno, un gusto también de parte mía compartir con Carla, Ivonne y Rutilio, con todos ustedes, hermanos. El Papa Francisco siempre en sus discursos o en sus homilías siempre termina diciendo: oren mucho por mí, o encomiéndenme sus oraciones. Y como lo decía la hermana Carla, ¿verdad? Oremos bastante por el Papa Francisco, que es nuestro pastor y es nuestro guía espiritual, nuestro guía de toda la Iglesia Universal. Y oremos por todos los obispos, especialmente por nuestro obispo Monseñor Elías Samuel Bolaños. Me estoy acordando de nuestro mártir, San Óscar Arnulfo Romero. Oremos por nuestro obispo, Monseñor Elías Samuel Bolaños, ¿verdad? Que es sucesor de los apóstoles, es sucesor de Pedro y también de Pablo. Que el Señor les bendiga, hermanos, y les acompañe siempre, y feliz noche para todos. En medio de toda dificultad, y me basta tu amor, tu gracia me das, cuando débil soy, fuerte soy. Queremos pedir pues las disculpas del caso, tenemos pequeños problemas técnicos con nuestros micrófonos, con nuestros aparatos, pero nuevamente queremos agradecer
a las personas que han estado pendientes en el desarrollo y transmisión de este bonito programa, como es la hermana Ani Urrutia, nos dice bendiciones, gracias hermana, así como también a la hermana Mari Carmen, que también ha estado pendiente en esta noche. De esta manera finalizamos, no sin antes agradecerle a todos los hermanos que estuvieron compartiendo acá el desarrollo de este bonito programa, y no sin antes también invitarles para la transmisión del siguiente programa del próximo sábado, con quien pues compartiremos con otros hermanos datos interesantes, tips importantes para el crecimiento espiritual. Soy Wilfredo Guevara y nos veremos hasta la próxima. María Auxiliadora Radio, transmitiendo en vivo desde Catedral Nuestra Señora de los Pobres. Feliz noche y bendiciones para todos. Santo, fuerte, digno Dios. Santo, fuerte, digno Dios. Te alabaré, te cantaré todos los días. En tu amor, mi salvación, que me da